Buenas noches, amados hermanos, hermanas, a todos. Que la paz de Dios y el amor de Jesucristo esté siempre con nosotros. Quiero informar a mis hermanos de que hoy no vamos a poder continuar con el estudio, pero sí vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a buscar en Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y mis amados hermanos, pues la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Así que vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta noche, y lleva por título Dios es luz. Vamos a compartir esa palabra que son tan interesantes, tan importantes para nosotros hoy día. Nosotros somos la iglesia del Señor y debemos de alumbrar a los que están a oscuras. Pero ¿de qué manera? Eso es muy importante saber a través de la palabra de Dios cómo nosotros vamos a alumbrar a los que están a oscuras. Hay muchos ejemplos de cómo nosotros podemos alumbrar a los que están a oscuras. Y podamos ver en estos momentos cada uno hacer un aporte. Rosa, ¿cómo? ¿De qué manera? Dando buen testimonio y ser ejemplo. Dando un buen testimonio. Es un ejemplo de demás, Rocío. ¿Cómo nosotros podemos alumbrar a los que están a oscuras? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros somos la luz del mundo y el mundo es la tiniebla. Ahora, para alumbrar a los que están a oscuras, de donde el Señor a nosotros nos sacó, entonces nosotros tenemos que alumbrar entonces los ejemplos. ¿De qué manera? Ponga uno, Rocío. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, estamos alumbrando, porque estamos predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios son vida. Un ejemplo, Jorge. Está bien, no lo dañes, Jorge, déjalo ahí. Cuando salimos nosotros a invitar gente para la iglesia, estamos alumbrando, porque la gente dice, bueno, si Jorge está invitando amigos para la iglesia porque él es cristiano, entonces de esa manera estamos trabajando. Porque ¿para qué invitamos a las personas a que vengan al lugar de reunión? Para que escuchen la palabra de Dios, para que escuchen el evangelio, que es para salvación. Maraconi, un ejemplo. Pues, cuando estamos compartiendo, estamos con una persona. Bien. Estamos compartiendo, tratamos de llegar a para poder ilustrar. Bien, compartir. Ese es uno de los puntos que son muy interesantes. Compartir con los demás. Miren, nosotros como iglesia, como siervos de Dios, debemos de ganar amigos para Cristo. O sea, amigos para nosotros. Y luego predicarle para que vengan a Jesucristo. Esa es la palabra, ganar amigos. Realmente debemos de predicar a toda la persona. Encontramos una persona por ahí, hablamos de Jesucristo. Pero cuando conocemos a una persona y veamos que la persona, ¿verdad?, pues está interesada, nos hacemos amigos de esa persona. Entonces tenemos mucho más confianza para hablar de la palabra de Dios, ganar amigos para predicar de Jesucristo. En serio, un ejemplo, ¿cómo podemos alumbrar ahí afuera? Usted como cristiano es luz ahora en el Señor. ¿Cómo podemos alumbrar a los que están a oscuras, a los que no son cristianos? ¿Haciéndole qué? Predicando la palabra, está bien. ¿Qué más? ¿Algo más va a decir? Está bien. Portándose bien, dando un buen ejemplo, buen testimonio. Rosa dijo, buen testimonio. Buen testimonio es tener un buen comportamiento, ¿verdad?, y dando los ejemplos, está haciendo obras. Emanuel, un ejemplo. Enseñando El evangelio es la buena nueva de salvación. Cuando enseñamos el evangelio a las personas, estamos hablándole de Jesucristo, porque Jesucristo fue que trajo el evangelio, y el evangelio habla de Jesucristo. Un ejemplo,
dando buen testimonio, predicando la palabra. ¿Cuál fue la última parte que dijo? Congregándose. Usted se imagina cómo usted vive. Ve que usted no va a la iglesia hasta los domingos. ¿Y esa mujer tiene como 4 domingos que no va a la iglesia? Entonces, ¿qué testimonio da? ¿Qué ejemplo está dando? ¿Qué testimonio? ¿Qué está alumbrando? Así cualquiera es cristiano y a la iglesia cuando le parezca mejor o cuando sobre el tiempo. ¿Qué ejemplo? Congregarse es un buen ejemplo, porque si nos congregamos, aunque los demás digan que mucha gente dice que para salvarse no hay que estar metido en una iglesia, ¿y quién ha dicho que hay que estar metido en una iglesia para salvarse? Ahora, a la iglesia nos metemos para alabar y glorificar el nombre de Dios, para aprender la palabra de Dios. Hay gente que dice eso, pero son excusas para no buscar a Dios, para no congregarse. Hay que estar metido en la iglesia. No hay que meterse en la iglesia y estar todo el tiempo metido. Hay normas en la iglesia, por ejemplo, iglesia local en este lugar. Los cultos son los domingos, los martes y los jueves. Entonces son 3 días y los cultos en la semana es 1 hora. Por eso no vamos a ver estudio hoy, porque tenemos el tiempo encima. Y si hacemos el estudio, que coge 1 hora aproximadamente, entonces el tiempo no nos va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que congregarse y congregándonos, entonces vamos a dar un buen testimonio. Vamos a hacer una luz en el mundo. Bien, hermano, entonces, el punto aquí que vamos a analizar, Dios es luz, en el capítulo 1, verso 5. Estamos en 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. Leemos en el nombre de Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Alabado sea Dios. Hemos leído la palabra de Dios que nos da una gran enseñanza en esta noche. Y ese verso 5 nos da una buena enseñanza. O sea, todo el contenido por el verso 5 tenemos aquí que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y os anunciamos. ¿Qué anunciar? Alguien habló por ahí de esa palabra, pero la digo de otra manera. ¿Qué es anunciar? Predicar. Muchos dijeron predicar. Era hablar, compartir. Ahí está. Dice: y os anunciamos. Repito, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz. La pregunta es: ¿hay alguna comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Se pueden juntar? ¿O es luz o es tinieblas? Si ahora apagáramos los bombillos aquí, queda oscuro. Si prendemos, entonces se va la tinieblas, la oscuridad, y llega la luz. De manera que Dios, dice la palabra, que Dios es luz. Nosotros como iglesia, como cristianos, entonces no podemos juntarnos con las tinieblas. Juntarnos con las tinieblas, o sea, no voy a predicar lo que está en el mundo. No, hermano, así no.
juntarnos con la tiniebla para compartir en la obra infructuosa de la tiniebla. Ahí sí, porque Jesús lo dijo claramente. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero también Jesús dijo, prediquen el evangelio a todas criaturas, los que están en el mundo. Vamos entonces a compartir con ellos, vamos a interactuar, vamos a hablar, pero hablar de las cosas que le agradan a Dios. En ese sentido, por eso que Santiago dice, oh alma adúltera, no sabéis que la amistad del mundo es la enemistad contra Dios, pero depende. Yo le decía hace un ratito que podemos ganar amigos. Entonces a los amigos les predicamos la palabra. O alma adúltera, no sabéis que la amistad es compartir lo que el mundo hace, ¿verdad? Hacernos amigos de las cosas mundanas, pero de la criatura que Dios ama, sí, pero no hacer lo que ellos hacen. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Nosotros somos de Dios al haber obedecido la palabra de Dios y habernos arrepentido y haberlo bautizado. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en quejera, en tinieblas. O sea que si nosotros estamos en Dios, entonces somos luz. Por lo tanto, entonces debemos de mantenernos en luz y no hacer la obra de las tinieblas. Amén. Porque lo está diciendo, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay tinieblas en Dios. En Dios todo es transparente, en Dios todo es claro. Jesús nos dijo muchas veces a los judíos, pero yo predico abiertamente en la plaza y ustedes vienen en la oscuridad a agarrarme a mí preso. Pero yo he estado públicamente hablando en la plaza y en todo lugar. O sea que no hay nada oculto. Ahora hay algo oculto, sí. Hay algo oculto que sí Jesús se lo enseñó a sus apóstoles. Jesús le dijo a ellos, a ustedes le he dado a conocer los misterios de qué? Del Espíritu, el misterio de las cosas espirituales, pero al mundo no. Entonces usted y yo, al ser luz, conocemos las cosas espirituales, entonces ahora compartimos con el mundo, le hablamos de Jesucristo, y si vienen a Cristo, entonces les enseñamos las cosas espirituales. Porque antes de ser cristiano, Manuel, nosotros no sabíamos nada. No sabemos que existe un Dios, que la Biblia está ahí. Hay que comer Biblia. Manuel, ¿qué tiempo tú no tienes en el Evangelio? ¿Se recuerda? Estuve viendo la fecha hace poco y usted tiene como 11 años en el Evangelio. Entonces tiene 11 años en el Evangelio, hoy puede predicar, hoy puede dar estudio, hoy puede bautizar, hoy puede enseñar las cosas espirituales porque se añadió a la luz. Bien, mis hermanos, entonces, ¿cuál es el 2009, hermano, usted se bautizó? En 2009, o sea que estamos en el 2023, tiene más de ahí. Hermano, veamos entonces que no hay ninguna tiniebla en Dios. Dios es luz, y el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos nosotros que tenemos comunión con Él, vamos a ver, y andamos en tinieblas, aquí viéndolo fuerte, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pregunta, Rosa, ¿qué es la verdad? ¿Alguien puede decirme la otra parte? ¿Qué es la verdad? Y su palabra. No está bien porque realmente a Cristo es la verdad. Sí, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay otra cosa que es la verdad, que es la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque no es mentira, es verdad. Estamos predicando la verdad, estamos predicando el Evangelio, la palabra de Jesucristo. Porque todo lo que se escribió aquí fue inspirado por Dios. Entonces es la verdad. Entonces, todo aquel que dice, todo aquel, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿comunión con qué? La comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos una relación con Él, si decimos que estamos en comunión con Él, comiendo cuerpo y sangre de Jesucristo, si decimos que estamos orándole a Él, porque cuando estamos orando, estamos hablando con Dios.
Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, comunión es estar juntos, ahí está, vamos a ver qué dice. Y andamos en tiniebla, y andamos en tiniebla, si estamos en desobediencia, haciendo la obra infructuosa, satisfaciendo los deseos carnales, ahí está, satisfaciendo los deseos carnales. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces dice, mentimos. No, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero anda en tinieblas, ¿qué? En desobediencia. Entonces dice, somos mentirosos. Pero usted no puede ser cualquier por ahí. Una gente dice, no, yo tengo comunión con Dios, porque para yo tener comunión con Dios, Dios tiene que estar conmigo. Tiene que estar conmigo, porque si no andamos juntos, ¿qué comunión tenemos? ¿Y qué es lo que dice San Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos a él, y me manifestaré a él, o sea, haré morada con él. Vamos a leerlo. Es bueno leerlo. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 14. San Juan 14. Para nosotros, pues, compartir esa palabra. San Juan 14. Vamos a leerlo. San Juan 14. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y manifestaré a él. Le dijo Judas, no a Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestara a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está el 24 que dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces dice el verso 23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si yo vivo en la casa de Connie, entonces yo estoy allá, entonces estoy en comunión con ella porque estamos conviviendo en el mismo techo. Entonces aquí hay una condición para Dios vivir en nosotros, que es la comunión. Entonces mucha gente dice que tienen a Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón desde chiquito, desde que yo nací. Dicen esa frase, esa palabra, dice que están con Él, pero Él está diciendo claramente a ese tipo de personas que son uno ¿qué? Mentiroso. Mucha gente dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero hacen cosas indebidas que a Dios no le agrada, desobedecen a Dios. Entonces aquí dice que si está en tiniebla, dice, mentimos, repito el ser, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No la practicamos, no lo pongamos en práctica, no le damos seguimiento, no cumplimos los mandamientos, no nos congregamos, no estamos predicando la palabra de Dios, no estamos visitando a los enfermos, no estamos visitando a los hermanos con problemas. Esto es parte de la obra de Dios. Entonces, si yo digo que estoy en comunión con Dios y ando en tinieblas, porque eso es lo que hace cuando la persona cuando no hace la voluntad de Dios, entonces hace la voluntad de las tinieblas. La hermana le puso un ejemplo y yo lo voy a descifrar. Congregarse es un mandamiento, ¿sí o no? No es un mandamiento. Eso está en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos o congregarse, como algunos tienen por costumbre. O sea, no dejen de congregarse. Entonces, cuando alguien deja de congregarse, está satisfaciendo un deseo carnal. Porque la carne que le dice no te congreguen.
tú estás cansado, tú trabajaste, tú fuiste tal día. No vayas este domingo, tú ves el próximo domingo. No vayas, ve el martes al culto de oración y no vayas al culto de los estudios. Tú fuiste el martes y vayas el domingo, no vayas el jueves. Y se queda sentado en la casa. Porque si está trabajando o está enfermo, ya eso Dios lo sabe. Es así. Porque tampoco me puede decir que fue porque te llegó una visita. Ah, me llegó una visita, no puedo ir para el culto. Pero me imagino que esa visita sabe que tú eres cristiano o cristiana. Si llegó un día de culto, entonces invite la visita para la iglesia. Y si la visita le dice, no, porque yo no puedo ir para la iglesia, yo voy a visitar a usted, bueno, pues yo le digo entonces, pues espérenme aquí, si usted no puede ir, sentadito ahí, con ese abanico y ese fresco ahí, o sea, aquí en el balcón. Que yo vengo en 1 hora y media por lo menos, porque Dios está aquí. Dios está aquí primero, y es un compromiso. Porque mis amigos tienen todo que saber que yo soy cristiano. Mis amigos. Porque cuando conozco a una persona que no es mi amigo y yo me presento a ese amigo, yo le digo, yo soy cristiano. Para que sepa con qué clase de hombre o con qué clase de mujer, si es una mujer que le está diciendo, está haciendo una relación de amistad. Y muchos amigos respetan eso. Ah, usted va para la iglesia, no, váyase, yo vengo más tarde. Y si posible llaman, usted está allá, no, yo, hoy hay culto, no, pues mañana voy. Y si quiere sentir escuchar la palabra de Dios, pues voy para allá para ir con usted para la iglesia, dígame, Gela. Repite, hermana. Que uno no tiene que estar diciendo a la gente que son cristianos porque nosotros lo demostramos. También demostramos. Mucha gente a mí me han preguntado, ¿usted es cristiano? Y yo no sé qué es lo que han visto a mí, porque me han dicho a mí, porque usted tiene como ese porte de hombre de Dios. La primera vez que estoy diciendo eso. Gente me lo han dicho, usted parece cristiano. Y la gente me dice, ¿usted es pastor de la iglesia? No, porque su semblante es como de que un pastor de la iglesia. Aunque yo digo, soy evangelista, soy ministro de Jesucristo. Y estoy pastoreando la iglesia. Un evangelista pastoreando la iglesia. Sí, porque si no es un pastor, alguien tiene que pastorear, hermano, ¿no es así? Gloria a Dios, hermano. Entonces, veamos aquí que nosotros, si decimos que estamos en comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque es una práctica hacer los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios es una práctica. Es una práctica constante, congregándonos, leyendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, visitando a los enfermos. Es una práctica. Dice, no la practicamos la verdad. No estudiamos la Biblia, no estamos practicando la verdad. Entonces mentimos y no practicamos la verdad. Dice el verso 7. Pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? Andar en santidad, en obediencia a los mandamientos de Dios. Como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Eso si andamos en luz. Pero si usted tenía la cosa que te va a limpiar. Es cool. La sangre de Cristo va a meterse en una discoteca para allá. Donde hay un pleito por ahí, donde hay un lugar de diversión. No, hermano. La sangre de Cristo llega al hombre y a la mujer que se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados. Y aquí tenemos a Jorge, uno de los últimos bautizados. Ya la sangre llegó a él porque él voluntariamente decidió entregarse a Jesucristo, creer en su palabra, creer en Cristo y bautizarse. La sangre llegó a él. Hay que tomar la decisión. Entonces la sangre de Jesucristo, que es lo que limpia el pecado, entonces dice que llega a nosotros, dice su Hijo, y nos limpia de todo pecado. El verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aún nosotros como iglesia no podemos decir que no somos pecadores. Porque nosotros no debemos, pero podemos cometer un pecado. O sea, no es que puedo, sino que podemos en un momento dado, hasta con un mal pensamiento, hasta para corregir a un hijo. ¿Cuánto más aquellos que están en el mundo?
Si decimos que no hemos pecado, mucha gente dice que no tiene que arrepentirse. ¿Y de qué yo me voy a arrepentir? Porque yo no bebo, yo no mato, yo no le mato ofensas de testimonio, no ando en vicio. Que no tiene que arrepentirse ni que porque no anda en vicio. Con solamente no arrepentirse, como dice Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Con solamente no arrepentirse es pecado. Entonces, todo el que está diciendo que no tiene pecado, entonces dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así mismo se está engañando. Entonces, imagina, coño, usted engañarse a usted mismo. Déjame yo engañarme. Todo el que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. Oye, tú eres un engañador. No de la gente, no de ti mismo. ¿Por qué? Porque tú eres pecador y dice que no lo tiene, te está engañando. Eso es la Biblia que lo está diciendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí está. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Todo el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y Jesucristo no está en él. Lamentablemente, porque Jesucristo no está con los engañadores. La verdad es que Jesucristo no está con los engañadores. La palabra de Dios no engaña, la palabra de Dios no es mentira, es la verdad. Entonces no está en esa persona, porque la Biblia que dice que somos pecadores. Si Romanos 3:23 dice, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y usted dice, yo no tengo pecado, dice, le hace mentiroso a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda la maldad, de todo el pecado. Dice que Dios, si confesamos, porque hay que confesar, no confesar inverso, yo no tengo pecado, no, si decimos que tenemos pecado, si confesamos nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuáles van a entrar al cielo? ¿Cuáles van a la mansión celestial? Los que son limpios con la sangre de Cristo. Entonces hay que confesar para poder ser limpiado con la sangre de Cristo, para poder ser lavado con la sangre de Jesucristo. Hay que confesar, que fue lo que Jesucristo dijo: a cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo 10, 32 al 33. Y finalizando aquí decimos, en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, eso sí fue de mal. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Con esa palabra es fuerte para aquellos que dicen que no tienen pecado. Porque todo el que dice que no tiene pecado está diciéndole a Dios: tú eres un mentiroso. Esa parte no se quedarse callado. Es mejor quedarse mudo por si acaso. Si usted no conoce, si usted no tiene conocimiento, mejor quédese calladito. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora una persona que nunca ha escuchado esa palabra, pero nunca ha leído la Biblia, podrá decir eso, pero cuando ya usted conoce, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que le viene a aquel que no está en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le viene? En el tiempo postrero, ¿qué le viene? La condenación. Porque Jesucristo dijo en San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. De manera que entonces hay que creer, como dice las Escrituras, hay que decir que somos pecadores y entregarnos a Jesucristo para que nos dé el perdón de los pecados. Amigo, usted que no sabía esto y dice que no tiene pecado,
reconozca esta palabra. Usted es pecador porque lo dice el Señor y el Señor lo manda que se arrepienta en Hechos 17:30 en adelante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con el levantado de los muertos. Entonces, por eso es que el que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios, porque Dios está mandando a todo el mundo que se arrepientan. Amén. Entonces, nosotros somos luz en la tiniebla, porque ahora estamos con Dios y hemos estudiado o analizado el punto que dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si alguna pequeñez de tiniebla entre nosotros, hay que quitarla. Si alguna desobediencia hay que quitarla, porque la desobediencia son oscuridad, son tinieblas. Toda desobediencia es tiniebla. Entonces hay que quitarla por completo, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. Que Dios nos siga bendiciendo, y el hermano Manuel en este lugar. Al medio. Pero yo otra vez pues. No está bien ya.